Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Hoy es el 30 de septiembre, es el último programa que hacemos este mes, el último programa de este mes del año 2024. Y para despedir este mes, pues está mi querido amigo don Lorenzo Brodón Monedero, angiólogo, sensitivo, comunicador, escritor, eh, escritor, la persona que me soluciona todos los problemas, que son Y muchos. desastre, y desastre también, se te ha olvidado. Dice, a veces es un desastrado, pero Y desastrado en fin, también, él o sea, lo tiene todo. que tengo que mandarle el ID cada vez que hacemos un programa, aunque ya no me lo pida. Que no me acuerdo de una para otra, sí, eso también es verdad. Un desastre, pero Buenas bueno. tardes, María Ángeles. Buenas tardes, María Ángeles. Bueno, Lorenzo, buenas tardes, de Buenas nuevo. tardes. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes a las personas que están en Facebook. Bueno, Eh, en reiteradas ocasiones, cuando Lorenzo Brotón ha hablado de nuestro hogar, siempre ha mencionado que hay una segunda edición que se llama Nuestro Hogar, Los Mensajeros. Y cuando le propuse a Lorenzo hacer este programa, porque él en reiteradas ocasiones ha hablado, pues le pareció bastante bien porque tiene unos mensajes espirituales de mucho calibre, ¿no? De mucho calibre. Entonces, pues, en primer lugar, es interesante que veáis si os parece el vídeo y que después lo podamos comentar en otro posterior programa. Hemos de decir que este vídeo está en lengua original, que es en brasileño, y tiene subtítulos en español, aunque creo que ya está en español. En español, no sé si latino o español de Sudamérica. El- ¿Por qué tú recomiendas este vídeo, Lorenzo? Mira, es decir, que Nuestro Hogar 2 es un libro que nos comparte Chico Xavier, que es uno de los espíritas y persona que recibe o su mediunidad está basada en la psicografía. Para él era más fácil pasar a papel todo lo que iba recibiendo y dedica prácticamente toda su vida. Y cuando he estado leyendo y estudiando a otras personas que tenían también este tipo de facultades, la verdad es que me llamó mucho la atención. Pero es que lo que me llamó más la atención es que muchas de las cosas que a mí me habían compartido las almas, que en un momento determinado yo he escuchado, coincidía totalmente con las cosas que estaba viendo en la documentación o en lo que escribía Chico Xavier, que luego a posterior fue a ser una película. Y Nuestro Hogar en sí, pues es un pequeño referente en el que nos muestran cómo es la zona a la que debemos ir cuando dejamos el cuerpo físico. También es cierto que nos muestra cómo son las zonas a las que no deberíamos de ir cuando dejamos el cuerpo físico. Y en esa primera etapa las veíamos por encima en la película de Nuestro Hogar, en la primera parte. Pero es que en la segunda parte han hecho un gran compendio y hacen hincapié en la actitud que tenemos que tener, tanto si somos personas formadas que hemos practicado esa disciplina espiritual o tenemos esa sensibilidad de sensitivo, medium, canalizador, como cualquier otra persona de a pie que no practica esa sensibilidad. O sea, en esta segunda etapa de la película podemos ver todo un tipo de matices entre cómo les va a las personas cuando dejan el cuerpo físico. Aparte de que sale lo siguiente, nos presenta a lo que llaman los mensajeros, que esta figura se aproximaría mucho a lo que en la Tierra conocemos como los ángeles. En libros, por ejemplo, como los de Allan Kardec, se hace referencia a que el ángel, perdón, el ángel, en el libro de los espíritus, en la escala espírita dice que la expresión del ángel es la máxima energía a la que puede expresar un ser humano encarnado en la tierra cuando evoluciona como alma. Y en la película de Nuestro Hogar 2 nos dan la referencia de que los mensajeros ya no precisan, aunque pueden encarnar, ya no precisan encarnar en la zona de la tierra. Entonces hago referencia a esta película y a estos libros
resumiendo y ya respondiendo directamente sin dar mucha más información, porque tiene muchos matices que nos explican cómo es el otro lado y en mi experiencia he podido contrastar que esos matices se pueden corroborar. Entonces, creo que es una información que sirve para formar a las personas que tienen este tipo de, llámalo habilidades, llámalo dones naturales, llámalo como quieras, pero sirve para que las personas que están empezando a descubrir esa faceta puedan documentarse. Y lo considero una información crucial ahora mismo, ¿vale? Está siendo un contenido enriquecedor en conjuntamente con lo que estén desarrollando todos los demás sensitivos o medium en los libros o escritos que están dejando y toda la información que añade, por ejemplo, pues la sociedad y las asociaciones espíritas a nivel mundial, ¿vale? Que intentaron crear una vertiente en la que las personas se puedan formar con cierto criterio, ¿vale? Aunque habrá personas que, como todo, a lo mejor no les gusta cómo llevan las cosas. Bueno, pero la información que manejan es importante y la considero esencial. O sea, si la persona ya siente, escucha y vive esta etapa de comunicación entre planos, considero que es importante que puedan formarse y tienen que ver cómo le está yendo a todos los demás y mostrar posibilidad una fuente interesante y rica en conocimiento. Oye, Lorenzo, en el transcurso de la película hay como diferentes personajes que dan sensación un poco de diferentes conductas, tanto humanas como espirituales, ¿no? ¿Te importaría aclarar un poco ese? Porque, bueno, recordarás eh, eh, personas que son, digamos que desde el punto de vista humano son muy buena gente y tal, y personas que son justamente lo contrario, ¿no? Entonces, puedes, primero, tú recomiendas la película, sí o sí. Sí, recomiendo verla. Recomiendo verla y en cuanto salga en español, si Dios quiere y esta vez no es censurada en los cines españoles o europeos, yo iré al cine a verla. Si no, gracias a Dios, pues esta película, esta saga está siendo, o sea, ha sido adquirida por cadenas de digital, ¿vale? No sé si ha sido Netflix o una de ellas quien la ha adquirido y entonces la podemos disfrutar a través de esa plataforma. Porque en la versión anterior fue censurada en Europa y en España, no sabemos exactamente por qué, ¿vale? Aunque a lo mejor nos podemos hacer una idea. Entonces, en esta ocasión, esta tiene que entrar, esta tiene que estar en su sitio. Ujú. Mira, las distintas personas que aparecen personas con distintas actitudes. Y en el ámbito de formación espiritual podemos encontrar a la persona que está formando a los demás espiritualmente, pero tiene contradicciones en su vida. Por ejemplo, conocer las enseñanzas, conocer las cosas, las compartes o las enseñas bien a los demás, pero luego en tu núcleo interno familiar no las practicas y fallas en eso. Entonces hay un ejemplo dentro de la película en la que la mujer de esta persona que está dando esas enseñanzas le dice, tienes siempre palabras bonitas para todas las personas, pero cuando se trata de la educación y el trato hacia tu familia, hacia tus hijos, se te olvida ese amor del que tanto hablas. Entonces, esto nos enseña que incluso las personas que se consideran más espirituales o están formando o informando a otros, en la vida cotidiana pueden cometer errores. ¿De acuerdo? Sale también una faceta de un medium que quiere competir y que quiere ser el mejor medium del mundo, cuando realmente se olvida de que su labor era ayudar y formar a los más cercanos que él tenía y a lo mejor no pensar tanto en el dinero y en las cosas terrenales y pensar más en esa dedicación como alma para ayudar a que otras personas también evolucionen. Y este ejemplo sale. Sale otro ejemplo de una persona
que en un momento determinado, también teniendo ¿cómo decir? Esa persona que no cree, que es escéptica, cómo le va, cómo termina. Luego esa persona resulta que es atendida en el otro plano, a pesar de su escepticismo y sus... Entonces podemos ver un montón de facetas con los distintos personajes en las que están entrelazadas un montón de formas de vivir o enfocar esto, que luego, cuando dejamos el cuerpo físico, podemos tener más o menos problemas, porque se transforma en un problema si tú lo dejas determinado, en una determinada conciencia, cuando tú dejas tu cuerpo. ¿Vale? Si tú dejas la vida en una determinada conciencia y con una determinada actitud, luego vas a tener más o menos problemas. Lo que sí sale que me gustó mucho es que la persona se tiene que acordar, si es necesario, de pedir ayuda, si así lo siente, A ver, y cuando deje, eso, por favor, repítelo. que la persona se tiene que acordar de pedir ayuda y, si es necesario, perdón, para recibir esa ayuda cuando se encuentra en el otro plano. O sea, en la tierra vale todo y nuestro orgullo aquí está justificado por nuestra forma de vivir, conducta, costumbres, lo que sea. Pero realmente tú, siguiendo eso, a lo mejor te estás engañando a ti mismo. Porque al final las cosas las tienes que sentir y las tienes que obrar. Todos conocen la teoría, pero están fallando en el sentir y en el obrar. Y esto es lo que nos viene a mostrar nuestro hogar 2. Además, hay un momento en el que un mensajero le explica a otro mensajero y dice: todas las misiones que hacéis en la tierra a veces tienen una palabra para definirse. Y esa palabra es fracaso. Fracasáis como mensajeros en todos los intentos que tenéis en la tierra de llevar hacia adelante vuestros proyectos espirituales en el mundo material. Porque cuando estáis aquí lo tenéis claro, pero cuando estáis allí falláis, se os olvida. ¿Lo entendemos? Entonces, la dificultad de la vida encarnados es que olvidamos que el sentido de la vida tenía un trasfondo mayor que a veces lo que quiere nuestro ego, nuestro orgullo. Y esto nos lo vienen a matizar y a explicar. Hay personas que tendrán grandes niveles económicos y facilidad, y de hecho nacen con ese caudal, que a lo mejor su función era intentar apoyar y ayudar a proyectos de otras personas que traían a lo mejor más activa la función espiritual, digamos, ¿vale? Y esto también se ve en la película. Ya te digo que hay un montón de cositas. A mí me gusta que la película en esta ocasión empieza hablando André Luis y dice, André Luis nos relata y nos recuerda que la muerte no existe. Y cuando despertamos en la realidad paralela, que dicho de otras palabras sería ese plano espiritual, el otro plano, continuamos respondiendo por nuestras historias y por lo que hemos vivido. O sea, si nosotros somos responsables en el plano físico y en el plano espiritual de cómo nos sentimos y cómo resolvimos o qué elegimos en cada momento. Y esa es una información muy importante, porque si la persona es irascible, es rencorosa, está rota emocionalmente, tenemos que saber que eso lo conservas más allá de la vida física. Y de alguna forma nos está diciendo que aquello que no consiguiéramos poner orden aquí, vamos a tener que poner orden allí. No porque sea un juicio, al contrario, es porque tú mismo vas a tener que reconciliar eso. ¿Vale? Los mensajeros, también dice en la película, pueden decidir no encarnar, pero también pueden encarnar, que es algo que también me gustó mucho. Pero con esto he matizado un poquito, por si quieres preguntarme más cosas. Yo, si no, sigo. Ya te Sí, digo, me he hecho varios apuntes. bueno, Rosendo, ¿tú has visto la película? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, sí que llegué a verla.
A mí, por lo menos, como dice Lorenzo, es que es una película, tanto la primera como esta segunda parte, a los que estamos metidos en todo esto, pues es la vida misma, ¿no? Es muy lo que el día a día, nos lo explican todo tal cual es. O sea, a mí me ha gustado mucho y la recomiendo para que la vean. Ujú. ¿Qué crees tú que esta película aporta, Rosendo? Bueno, aporta, aporta sobre todo entendimiento y sabiduría, porque eh, explican cosas ya aquí nos dicen que desde hace mucho tiempo ya nos están diciendo cosas que ahora tenemos mucho más claras. Entonces también aportan claridad, ¿no? Yo digo que a los que empiezan, sobre todo en la espiritualidad, les aportan incluso confianza, porque le entienden mejor lo que sucede y les ayuda, pues como he dicho antes, a comprender mucho las situaciones y cómo enfrentarte a ellas. Bien. Mira, José Luis, buenas tardes. ¿Tú has visto la película? Sí, tardé en verla, pero sí, sí que la he visto, tanto la primera como la segunda. Me hice un pequeño maratón. Sube un poco la voz, por favor. ¿Me oyes? Sí. ¿Por qué, Vale, crees- ¿por qué crees tú que esta película tiene que verla quien no la conozca? porque les va a entrar un conocimiento en sí del tema espiritual conforme realmente lo vemos, creo que tanto Rosendo, Lorenzo y muchos de los que estamos estando metidos en este mundo. Un entendimiento y un enfoque que normalmente, no digo que estén equivocados, pero te hace ese entendimiento del por qué hacemos lo que hacemos aquí en la Tierra, para luego también hacer la labor que tenemos que hacer allá. Ujú. Eh, bueno, pues, ¿te sirvió de mucho, José Luis, la película? ¿El qué? Si te ha servido a ti la película, A mí sí. si Pero te ha aclarado algún tema, has visto algún tema que no tenías previsto, que no tenías calculado, que no habías contemplado. cada día siempre se aprende, Antonio. El tema de entender la película y lo que te muestra es muchos tips que creemos, pero luego con la película nos lo confirma y nos lo rebate, o sea, nos hace incluso creer más en nosotros mismos porque la información ya nos ha llegado del minuto uno, pero te la muestran en tu realidad para que tú mismo lo entiendas y tener más confianza en lo que debes de hacer en realidad, no lo que dictan o lo que se suele decir, lo que se hace por moda. Ok, bien. Bueno, ya sabéis, amigos, que este programa lo digo para las personas que no han participado nunca o que nunca han estado aquí, que este programa es participativo. Si alguien desea hacer una pregunta, hacer un comentario, sugerir algún tema, o sea, que estamos abiertos a todo lo que queráis. Es un espacio completamente abierto. Eso sí, espero que las preguntas os hayan llegado porque es un programa como que está como muy medido, ¿no? La escaleta está como muy medida. O sea, con lo cual, bueno, por favor no os salgáis de la escaleta. mira. Eh, ah, a ver, María Ángeles. Bueno, María Ángeles, buenas tardes. A ver dónde estás, María Ángeles. Ah, aquí estás, María Ángeles. Buenas tardes, Bonica, dime. Tarde. Nada, que yo remarcaría también la importancia que da la película a las plegarias que se hacen desde el corazón, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado también la confianza ciega que tenemos muchas veces en nuestros guías y que ellos también están aprendiendo. Entonces eso también sale ahí como otro punto de vista, porque hay algunos que pensamos que nuestros guías lo saben todo y que sí, que saben mucho más que nosotros, pero también están en ese proceso. Entonces, pues ahí también se ve y es curioso de ver. Muy bien. Muy buen aporte. Gracias, María Ángeles. Gracias por participar y por compartir.
Insisto, este es un tema que está abierto, o sea que podéis preguntar si no conocéis un poco la película, cómo conseguirla. Podéis pedir aquello que consideréis oportuno. Menos el saldo de mi cuenta corriente, lo que queráis. Mira, Sí, antes dijiste que pusiéramos ejemplos, ¿no? De cosas que hemos visto en la película. Mira, me he hecho unos pequeños apuntes, ¿no? sí, Verás, compártelo. hay una chica, se sabe el caso de una chica fallecida que dice que pensaba que estaba dormida y su alma permanecía en la cama donde estaba y no se iba. Entonces, de alguna forma, acude la ayuda. Cuando acude esa ayuda, acuden dos tipos de alma, ¿vale? Independientemente de que pueda aparecer esta jerarquía de mensajeros, que también ayuda mucho, normalmente las almas que se te van a aproximar son aquellas que te aman y saben dónde tienen que ir, y aquellas que te tenían un poco de inquina y a lo mejor lo que quieren es que tú no estés bien, igual que ellos no lo están. Entonces la película nos facilita esa información. Quiere decir que esas palabras que a lo mejor tienen esos conflictos sean almas que no son o no pertenecen a la luz. No, es erróneo. En la película también nos muestran que incluso esas almas que tienen ese remordimiento pertenecen a la luz. Pero hay un momento en el que dicen para poder recibir la ayuda, tenemos que querer ser ayudados. Muchas personas dejan su cuerpo, se niegan a que ya ha llegado ese momento de, digamos, despedirse o partir de esta zona y entonces a lo mejor están en la frecuencia inadecuada, en rencor, en odio, en los problemas que tenían en la vida cotidiana. Entonces, cuando dejan el cuerpo se van a encontrar con que a lo mejor no pueden ir a la nueva etapa, que es más allá de esta tierra, ¿vale? Entonces, esto no lo muestran. Hay otro momento en el que los mensajeros usan el término, y esto lo he dicho antes, fracaso. Dice, la palabra que más se usa es el término fracaso para la mayoría de proyectos en la Tierra, debido a la dificultad de respetar el libre albedrío de los egos, que en la mayoría de veces eligen el orgullo y terminan en fracaso por orgullo. O sea, cuando dejamos el cuerpo, nos están diciendo que nuestro orgullo y nuestro ego todavía está muy presente. Y si no sabemos reconocerlo y no lo hemos trabajado y no hemos reeducado esa parte, puede que tengamos problemas allí. Nos habla en un momento determinado de los méritos. Los méritos sería como esas cosas que aprendes que te van a ayudar a progresar, que se podría comparar como lo que llamamos aquí los famosos dones, que la persona sabe hacer cosas y tiene esa habilidad, ese don natural, ¿vale? O nos hablan de ese mérito, ¿no? Y que existe un mérito en la zona espiritual que es el equivalente a poder recibir noticias de cómo está tu familia aquí en la tierra. Entonces, incluso en el caso de André Luis, un compañero de André Luis, estando ya siendo, por así decir, siendo formado para ser mensajero, para hacer esa labor de no tener que encarnar, el compañero de Andrés Luis le Perdona, dice, perdona, para que no lo sepa, di sí, brevemente quién es André Luis para que sí, más o mira, menos esté en el contexto. André Luis es el protagonista que nos narra el contenido de las dos películas, ¿vale? De la mano de la psicografía de Chico Xavier. Y tiene ese nombre, aunque no sea su nombre real, porque quieren salvaguardar la intimidad del alma, ya que esa alma es real, estuvo aquí encarnada en la Tierra, ha tenido una vida, podrían contrastar todo. Entonces, para proteger un poco la intimidad, le llaman André Luis. Pues André Luis ya tiene toda la aventura de la primera película y en la segunda nos va narrando. Y un compañero de André Luis, cuando ya están en el plano en el que están en la zona, voy a decir de una vibración mayor a la de nuestro hogar, con la enseñanza de ser mensajeros, de ser ángeles en la tierra, pues de repente uno le dice que si no echaba de menos, si no le dolía el no ver a su familia, porque él era consciente de que en la etapa de nuestro hogar, él echaba mucho de menos la comunicación con su familia y no hacía más que querer comunicarse con su familia. ¿Lo entendemos? Y entonces él dice, adquirí, aprendí e integré el mérito de poder saber de ellos y entonces cambié esa necesidad, ya no me duele.
Porque cuando no sabemos cómo están las personas en otro plano, en otro lugar, de alguna forma nos duele o nos preocupamos. Esa preocupación se traduce en el plano espiritual como un dolor. Cuando tú tienes la incertidumbre. Entonces nos están diciendo que en parte lo mismo que pasa aquí en la tierra, que la persona fallece y el que está aquí le echa de menos y lo vive con dolor, les puede pasar lo mismo cuando están en esa frecuencia y esos planos hacia nosotros. Pero que en este caso existen metodologías que aprenden para saber sobre nosotros y no tener ese dolor. Pero aquí en la tierra, toda esa metodología no se aprende. Por lo tanto, en la tierra todavía sentimos dolor cuando echamos de menos a los que están en el plano espiritual. Pero nos están diciendo que eso existe, que se puede aprender. Si lo que se puede aprender en el plano espiritual, se puede aprender en el plano terrenal. Y estos son matices que están ahí. No sé si alguien quiere añadir algo más o tienes alguna otra. Bueno, se acaba de incorporar Patricia, que le estoy viendo por ahí. A ver, Patricia, ¿dónde estás? Patricia Siles. Pero bueno, todavía no. A ver, no está. Bueno. Ah, hola Patricia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenas Soy noches. Buenas boliviana tardes, Patricia. residente en Paraguay. Muchas gracias. Oye, ¿tú has visto la película de los mensajeros, de Nuestro Hogar 2, ¿no? Los mensajeros. Todavía no he visto la uno, pero igual estoy interesada quiero verla, pero estoy interesada justamente en tu explicación. Bueno, pues tú que vives cerca de ahí, igual, si tú dominas el brasileiro, la puedes escuchar en versión original, ¿no? Sí, Mira, qué maravilla. también hablo portugués, así que me resulta O muy sea, bien ¿qué ventajas tiene? Tiene ventaja con... entender. La Gracias. puedes disfrutar. Sí, sí, sí. Así. Gracias, Patricia. Un abrazo, Patricia. Gracias. Mira, Un abrazo también para todos Gracias, los Patricia. que te están en el matizo Zoom. otro caso que nos plantean en la película. Muchas personas piensan que los medios lo sabemos todo y están cometiendo el mismo error que cometen los medium con sus guías, que antes hacía referencia nuestra compañera María Ángeles, hacía una referencia y dice, oye, que confiamos en nuestros guías y les ponemos en un pedestal y pensamos que ellos son todos sabios, todopoderosos, pero lo que vemos en esta película es que ellos están aprendiendo igual que nosotros. Están aprendiendo a saber guiarnos, porque la etapa a lo mejor de encarnación en la Tierra, pues ya no la necesitan igual que la necesitamos nosotros que estamos aquí. ¿Me explico? Pero en este caso sale un medium que aparte de ser medium y competir por ser el mejor medium del mundo, no quería ser padre, pero por cómo se comporta lo es. Y no aceptaba a su hijo. Y en ese momento, cuando pasa eso, tiene ese conflicto familiar interno, se queda en el astral y se queda en el umbral. Por mucho conocimiento y formación que tenía, el medium o el sensitivo no es distinto a ninguna otra persona y si no doma ese orgullo y no hace esa parte que tiene que hacer, igual que todos los demás, se puede quedar atascado ahí. ¿Vale? Entonces, también nos enseñan o nos muestran los conflictos con sus mujeres. Y digo mujeres porque esta persona era una persona que tenía tendencia a ser mujeriego, pero además con un pensamiento en la cabeza, y quiero expresarlo. Mientras la mujer tenía dinero, estaba con ella. Cuando dejaba de tener dinero, se iba y buscaba a otra que tuviera dinero. Y este comportamiento aquí no lo presentan como un medio, como un chico, pero este comportamiento también ha existido para las mujeres. De hecho, en la sociedad de nuestros mayores se decía que tenga buena cartera, que te pueda mantener. O sea, sé que algunas de las costumbres terrenales nos están enseñando una vertiente que es errónea de cara al enfoque espiritual y que nos va a traer muchos problemas cuando dejamos el cuerpo físico. Y esto es lo que quería matizar, que podemos distinguirlo perfectamente y está bien explicado. Y se ve. Y vemos también que mientras esa alma haya sido o no medium, haya ejercido o no
en contexto espiritual, haya tenido una vida dedicada a su oficio o a su labor, sea cual fuera. Mientras esa alma está en orgullo y no ha cumplido con los proyectos de vida, ¿vale? Que si no los expresa en conciencia, de alguna forma quedará varada en ese entreplano y umbral y queda padeciendo en una especie de sensación de orgullo y autojuicio hacia su vida y hacia todo lo que se relaciona en su vida. Digamos que esto permanece hasta que la persona deja de sentir rencor, deja de juzgarse, y se reconcilia con los distintos roles o personas con los que se relacionó y al tiempo pide perdón, incluso se perdona. Cuando empieza a hacer eso, entonces puede salir de esa faceta, de ese plano, de ese lugar donde se queda varado. Y esto lo van a poder ver perfectamente en los ejemplos. Sé que, o sea, no quiero pincelar, decir nombres, no. Hay que verla para disfrutar de todo lo que han metido, porque realmente es una maravilla como lo han planteado. Además, Lorenzo, si me permites, las personas que lo hayan visto una vez, es bueno verla una o dos o tres veces más. ¿Por qué? Porque uno ve siempre pequeños matices que la primera vez, por la razón que fuera, no reparó en ellos, o puede ser interesante volver a verlo para, bueno, para contemplar un poco y seguir, ¿no? Porque, bueno, en hora y media evidentemente pasan muchas cosas y algunas cosas se olvidan, ¿no? Entonces es bueno verla y así remarcar un poco las enseñanzas que nos da la película, que son francamente bastantes, ¿no? Yo la Sí. he visto una vez nada más, en tono de mea culpa, y quiero volver a verla de nuevo, porque evidentemente después de la explicación que está dando Lorenzo, pues realmente seguro que veré otras perspectivas Otros que no contemplo matices. ahora mismo. Y otros matices, sí. Mira, como un detalle adicional, ¿Sí? ¿vale? Me he quedado hoy con una conversación que tienen entre mensajeros. Y hay uno de ellos que le dice a otro, no sé si quiero aprender este oficio y hacer esto, Ah, porque sí. es muy duro. A veces los mensajeros tendrán que observar actos de dolor sin poder intervenir hasta que las almas elijan expresar amor y pidan ayuda. Y esto nos sucede también en el plano físico. ¿Cuántas veces vemos aberraciones entre padres, hijos, familiares, propias las guerras, que sería la aberración más bestia que puede llegar? Bueno, no sé si era la más bestia, pero es una de ellas que puede llegar a manifestar el ser humano y la humanidad. Y lo estamos observando impasibles y no podemos mediar ni hacer nada. Cuando nos duele, nos resulta doloroso y difícil ver esos actos, ¿no? Entonces en la película vemos que aquellos que hacen de mensajeros y son como ángeles, tienen que ver cómo se tienen un comportamiento erróneo y dañino los unos con los otros sin poder mediar hasta que salen de ese comportamiento. Esto es tremendo, ¿no? O terrible, porque uno de ellos, incluso el mensajero principal, en un momento determinado dice, me gustaría intervenir. Y otra mensajera le explica y le dice, solo podemos intervenir si él no lo pide, si la persona no lo pide o si Dios nos da autorización. Mencionan a Dios. O sea, si el creador nos da autorización, podemos intervenir. Si no, tenemos que respetar su aprendizaje. Porque lo que sí dejan claro, y lo dicen varias veces, es que en la Tierra estamos aprendiendo. Aprendiendo a dejar de maltratarnos, aprendiendo a saber amarnos y respetarnos. Y esto está en la película, ¿eh? Clarísimo. Lo que pasa es que luego ves la vida y dices, Dios mío, ¿esto qué es? Porque de los matices que hay ahí, mm, voy a decir que filosofías, culturas, religiones, ateísmos, no nos enseñan nada de esto. No nos educan en los colegios, ni en las escuelas, ni en las formaciones sobre nada de todo esto. Y parece ser que es una faceta muy importante para la vida que viene después de la vida, después de vivir en un cuerpo.
Es muy importante saber cómo va a ser luego la vida. Porque al igual que en la vida física me formo y me educo y me enseño para hacer un trabajo el que a mí me apasione o me guste, considero de suma importancia que nos documentemos, nos formemos y sepamos cómo tenemos que prepararnos para la vida que viene después. O sea, yo lo considero tan importante como esto. Sé que muchas personas lo dirán y dirán, qué barbaridad, contras, eso igual no le deja ni vivir. No, no, estoy aquí, disfruto de la vida. Me formo para hacer muchas cosas que me gustan en esta vida. Pero estoy enseñando y me han recordado que es tan importante formarnos para lo siguiente. No sé qué opinarán aquí los demás o cómo lo ven. Me gustaría también escucharlo. Sí, porque bueno, es maravilloso porque evidentemente el- la aportación, por ejemplo, antes que ha hecho María Ángeles, que me ha encantado, por cierto, y me encantaría de nuevo ver nuevas aportaciones a los comentarios que ha hecho Lorenzo. Lorenzo, yo tengo una pregunta que me gustaría que me dijera. ¿Es posible que las dos películas, el una y la dos, eh, hayan pasado cosas y se hayan visto cosas que no se contemplan en la película porque a lo mejor no estamos preparados, porque a lo mejor es demasiado fuerte o flojo, no lo sé. Vamos a ver. ¿Crees? mm, Sí. Si se añadió información en los libros de Chico Xavier, no he tenido la posibilidad de contrastarlo porque los libros de nuestro hogar hasta hace muy poco no estaban traducidos al español y hay una parte que todavía no está traducida. Creo que están en ello. Por eso han sacado el proyecto de las películas. De hecho, en el primer idioma en el que están haciendo las películas es en brasileño, que es el idioma natal de este medio, de este sensitivo. Entonces sí que estoy por la labor de leer también el contenido en papel porque creo que el productor y el director ha sido bastante fiel a la información, ya que en este caso no ha habido un matiz de ganar dinero económicamente con hacer esta película, sino ha habido un matiz en el que ha participado mucho la sociedad espírita para dejar un contexto audiovisual como proyecto en las películas. El tema está en que la película ha tenido un éxito brutal, o sea, en Estados Unidos están como locos con la información de la película y en el resto del planeta está pasando lo mismo, porque trae un contexto, un matiz que muchos sentimos de corazón que esto faltaba, o sea, aquí pasa algo. Hay cosas que no se nos han contado, hay cosas que no nos han enseñado. Y los que son sensitivos y medium y han tenido su propia experiencia con las almas, ahora pueden contrastar que lo que han vivido resulta que está en libros y películas. Entonces, para los sensitivos, para aquellos que sí sentimos ese plano y servimos, es una confirmación para nuestra mente que pone en su sitio muchas cosas, ¿vale? Porque nos enfrentamos a esa no aceptación de los demás. Yo entiendo que no todo el mundo lo va a sentir o desarrollar en su vida, pero cuando suceda van a encontrarse con algo y es la incomprensión del entorno. O sea, en otras facetas de la vida que ya son aceptadas, ser pintor o ser actor se te da bien y nadie te ataca tanto como en que se despierte una faceta energética o espiritual. Ahí todo el mundo parece que hay una, una vertiente de ataque y no aceptación de eso, como que es una mentira o no vale. Y esto es en parte lo que viene a traer esta película. Viene a expresar fuera del miedo, del contexto sensacionalista y del contexto materialista de hacer dinero, una información que recibieron mediums y personas que estaban fuera de ese contexto. Entonces creo que para nosotros o para las personas que así lo sentimos es importante. Y muchas personas que no creían en ningún contexto, cuando lo han visto, se emocionan y dicen, ¿por qué me pasa esto si yo no creía en esto, pero la estoy viendo y me emociona? Digo, pues algo de verdad habrá ahí. Esto es lo que te puedo expresar al contexto. ¿Vale? No le has dado al micro, Antonio. Es que como hay ruido por aquí al lado, no quiero que Has cerrado, vale. perder el vídeo. Sí, y, Pregúntale aquí a los compis a ver qué te dicen. sí, a ver. el-
Lorenzo, ¿dónde estás? Lorenzo, digo, Lorenzo, estás aquí. Estás aquí. Rosendo, ¿dónde estás, querido? Aquí estoy. Y Sí, ahora, sí, sí. Vamos a ver. Rosendo, al hilo de lo que ha ido diciendo Lorenzo, ¿tú tienes algo para complementar, algo que tú puedas añadir, algo que puedas servirnos de guía? bueno, yo diría, estas películas normalmente, digamos que se han hecho un poco para ayudar a aquellos que empiezan en el mundo de la espiritualidad a entenderla mejor. Yo lo que sí que digo, yo estas películas se las pondría a todo el mundo, porque a lo mejor las personas ya con cierta edad, pues ya la vida les ha metido unas ideas y unos miedos que a lo mejor no se atreven a verlas por esos mismos miedos que tienen. Pero estoy seguro que si esto lo pusiesen en un colegio con niños de 4 años en adelante, aprenderían muchas cosas y entenderían más adelante mucho mejor como lo que es la vida, lo que hay que hacer, porque nadie nos dice, nadie nos ha enseñado lo que es el alma y lo que es el espíritu. Y con estas películas te ayuda a entenderlo todo eso. Entonces, pues, yo intentaría llevarla a todos los sitios, pero está claro que es algo, como ya dije otra vez en otro, esto que tuvimos, que hay personas que no le interesa que esto salga. Porque Muchas si gracias. sale, si tomamos conciencia de las cosas, pues quitamos poder o quitan poder. El saber, eh, la respuesta está en uno mismo. Y esto, y la espiritualidad nos ayuda a entender eso. Entonces estas películas nos aportan bastante para ayudarnos a entender que es más de lo que nos han contado todo y que no hay que temer a eso que nos han dicho que eso no se podía ver, que eso eran demonios, que eran cosas, que es lo que nos han inculcado. Por eso yo lo baso todo a lo mismo. Entonces, yo se las recomendaría a todo el mundo, las películas. Ujú. María Ángeles, gracias, María Ángeles. A ver dónde estás, que no te veo. Aquí está María A ver, Ángeles. Por lo Cuando que quieras, ha María dicho Ángeles, Rosendo, ¿qué por lo que puedes ha compartir? comentado, ¿vale? Yo sí que he intentado ponérsela a los niños, a mis hijos, ¿vale? Sí que es verdad que hay partes de la película que bien, pero hay otras partes cuando ya tratan más del astral y cosas de esas, les tira un poco para atrás, pero porque ellos aún no entienden muchas cosas y con los miedos que les genera y todo eso. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, en casa sí que podemos ir explicándole a los niños ciertas partes, pero si no tienes ese conocimiento, si los padres no tienen ese conocimiento y los niños la ven, como que entra en conflicto ahí, puede generar otro tipo de sentimientos que no es el que buscamos con la peli. Pero bueno, que sí, que yo parto también como tú, que se debería de ver todo el mundo, pero claro, tenemos que tener cierta conciencia los de alrededor para poder llevar la explicación a que ellos lo puedan entender. No sé si me explico. Cierto es. O sea, no puede ser, uno no puede explicar algo o no puede contemplar algo que desconoce, ¿verdad? Es decir, si no lo conoce, evidentemente no puede contemplarlo. Está claro. José Luis, ¿alguna aportación más, querido amigo? A la aportación, recomendar que la gente se anime hoy en día a ver y a tomar su propia opinión de lo que son las dos películas, sobre todo en el punto de vista de lo que cada uno vive su experiencia de la espiritualidad y le ayudará a entender y a plasmar muchas de las cosas que hoy en día no entiende. Como siempre suelo decir, es una frase que solemos decir mucho, esas películas marcan un antes y un después como muchas otras que han sido pioneras en hablar del tema espiritual. Es cierto que, como dice Lorenzo, la parte de que escuelas o en sitios más para los que están despertando ahora los niños,
sería recomendable. Pero también darlas con alguien que entendiera un adulto o alguien que fuera un adulto que pudiera aportar esa parte de entendimiento como bien está haciendo María Ángeles con sus niños. Y no tratarlo, al fin y al cabo, no tratar como hicimos en otro programa, Antonio, no tratarlo como tabú. O sea, ya no estamos en esa era. Tratarlo más bien, como yo expliqué en su día, para mí la espiritualidad no es un modo de vida, es mi vida, es una extensión de mí. O sea, a mí si alguien me dijera, no, es que para seguir haciendo esto, seguir estando con X gente, tienes que cortarte esto, tienes que callarte. No, preferiría estar solo que renunciar a lo que es la espiritualidad como mi vida. Muy bien. Alejandra, cuando quieras, ¿dónde estás, querida? Desde México, mi querida Alejandra, aquí está, a ver que la vea, que la veo dónde estás. Aquí está Alejandra. Por el micro. Hola, micro, hola Alejandra, buenas tardes. Dale Tienes que al darle micro, al micro, Alejandra. Alejandra, Ahora que no sí. te oímos. Dale a tu micro, sí. Te cuento. Ah, Ahora sí, ahora sí. buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias, Alejandra. Eh, no he tenido el gusto de ver la segunda parte de nuestro hogar. La tengo y curiosamente, no, bueno, no hay este tema de las coincidencias, ¿no? Pero justo la he encontrado la película en YouTube la anterior semana, así que he estado ya programándome para verla esta semana. Sin embargo, la parte uno sí la he visto varias veces y es muy enternecedora la forma en la que nos narran cómo se vive tanto el proceso de desencarnar, el proceso de estar alejados de este plano de una manera tan descriptiva, ¿no? Y lo único que puedo aportar y lo que se me ocurre en este momento es que es muy enriquecedora para tratar de que las personas que cuando pierden un ser querido puedan entender de una manera distinta cómo es el proceso en el que ellos también, los que han desencarnados, cuál es el proceso que están llevando, cómo se hace esto y entender que hay vida más allá de esta vida, ¿no? Que sería muy limitado pensar que solamente estamos en este plano y que ahí se acabó todo, sino que invita siempre desde el amor a soltar nuestro apego, a dejar que la persona haga su viaje, a entender que de alguna forma van a estar bien y que algún momento nos vamos a volver a encontrar. Así que lo que puedo aportar es eso. Alejandra, después de las explicaciones de Lorenzo, de María Ángeles, de José y Rosendo, ¿te dan más ganas de verla? ¿Te levantó la curiosidad? Por supuesto, sobre todo, o sea, realmente uno se queda, yo diría, así como un poco pendiente, a ver qué va a pasar, ¿no? Nunca pensé que iba a haber una película número 2 de nuestro hogar y la verdad puedo decir que soy medio fan de Chico Javier en particular, porque es fantástico, que también hizo otra película de los niños, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es muy linda. Y en esta parte, bueno, ya cuando la vea ya podremos comentar más, con más detalle, pero lo que ha comentado Ángeles en este tema de que tanto los mensajeros están también en su labor de aprendizaje, o sea, realmente es muy conmovedor, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos, nadie tiene las verdades absolutas y todos estamos en aprendizaje en distintos estadios de evolución. Entonces, creo que eso es bien importante. Muy bien, gracias. Loren, te doy Dime. 5 minutos para que hagas el análisis final, porque me gustaría que hablaras del curso que tienes previsto de angiología. Y me gustaría que me hablaras, aunque fuera 5 minutos, un poco de ese tema. ¿Qué va a aportar también? Bueno, O sea, que te digo. pensabas que te iba a escapar, pero no. Bueno, te digo, verás. Voy a matizar, o sea, decir más cosas de la película es animarlos a que la vean. Pero sí hay dos matices que aparecen que María Ángeles también ha comentado.
lo que sucede mientras dormimos. Dicen la conexión espiritual y la actividad espiritual del alma es más intensa mientras nuestro cuerpo está descansando por la noche. Esto aparecen esos matices y nos dan ciertas facetas. Dice, algunos vais a planos a trabajar aquellos problemas cotidianos que tenéis, pero muchos de vosotros venís a visitar a vuestros familiares y vais a formaros en el contexto espiritual mientras estáis durmiendo. Y lo sueltan así. Esto no sé si será nuevo o no para muchos, pero que lo tengan en cuenta, que es algo muy bonito e importante y creo que en próximas ediciones, si hay una tercera, me da que esto lo van a desarrollar más, porque nos dejan con la miel en los labios. Y también hacen un matiz de la importancia de las oraciones. Entonces hay un momento en el que hacen una oración y se ve como brilla una casa, ¿no? Están como sobre una ciudad y ves cómo brilla la casa y dice, ves, en esa casa hay una petición, estaba orientada a nosotros y la vamos a atender. Dice, sí, pero está pasando algo inusual. Y entonces se ve que todo un barrio se ilumina enormemente, se ve un rayo de luz enorme, precioso, que sale hacia arriba y dice, esa petición va dirigida a estadios y esferas superiores. Será atendida por seres de propósitos mayores. O sea, dice, pero ¿a qué se debe? Uno de ellos le pregunta, ¿a qué se debe? Dice, porque la petición que ha hecho trasciende. O sea, no ha pedido algo para él, ha pedido algo para todos. Qué bello. Cuando... Sí, sí, Alejandra, ¿querías decir algo? Ah, bueno, no, no, es que creo que ella quería decir algo. Ha oído ese matiz y la he oído decir, habla, habla. No, no, ha levantado la Iba mano. a levantar la mano, vale, Ah, pues la ahora La ha lo mano. levantado. dice. La ha Pues lo que ha levantado sin pasado, querer o queriendo, Alejandra. no lo sé, No, 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 me parece algo algo sumamente tremendo, lindo, sublime. es tremendo. Y bueno, dentro de esas experiencias, siempre en la película uno, ¿no? Es cuando están Sí, ahí todos, se podría, no sé si es el purgatorio o ese lugar que era un poquito más oscuro, y cuando ellos hacen la conexión con Dios y la gente comienza a rezar también por ellos, entonces pueden salir de ese lugar. O sea, es sumamente hermoso, ¿no? Era exacto. solo eso. En la primera pasa que cuando está en ese purgatorio umbral, que no es un purgatorio como tal, es un lugar que el alma crea, donde se siente dolida y donde está expresando ese dolor y todo eso que siente cuando está en esa tesitura. Entonces puede salir de ese lugar en cuanto se abre a pedir ayuda, en cuanto da el paso a perdonarse y a dar otro paso. Entonces, efectivamente, el alma podía rezar incluso desde el umbral. Y esto se ve en la primera parte. Pero en esta segunda etapa se ve que mientras está llegando la noche y la gente va a dormir, hay personas que rezan y hacen oraciones. Entonces se ve un destello enorme, descomunal, y dice, esa petición es muy importante, va a esferas superiores. O sea, esa persona ha rezado y le ha pedido algo enormemente grande para todos, al Creador, y entonces pasa eso. Entonces estos dos matices yo los dejo ahí porque están ahí en el contexto, dan una pincelada y añadiría una cosa. Si es correcto, y lo es, que cuando estamos durmiendo y soñando vamos a esferas superiores a formarnos, los grandes inventos de la humanidad del pasado, que hablaron los grandes inventores de que lo habían soñado y lo traían, son personas que estaban canalizando toda esa tecnología e información para las generaciones venideras, que también se hace referencia en la primera parte de nuestro hogar. Dice, en nuestro hogar preparamos todo aquello que será llevado a la tierra. Y en esta segunda nos dicen que mientras está el sueño, el ser, la persona accede a esa sabiduría y se forma en sabiduría. ¿Vale? Ahí tenemos a Patricia que también levanta la mano. Sé que esto también le llama. De hecho, sí, ¿Quiere tengo levantar la mano? Ah, la vale. Sí, misma espera. información que Lorenzo. Desde el Puente a la Libertad Espiritual, que no sé si conocen algunos, es una enseñanza de los Por maestros favor, ascendidos. Patricia, ¿puedes subir Sí, la voz, por favor? sí. Perdón, Se te oye Sube un la voz. poquito bajo. A ver si puedes subir el ah, volumen. estoy con el máximo volumen. ¿Ahora Vale, se ok. escucha mejor? ¿Se Bueno, escucha mejor? háblanos. Te escuchamos. Decía que yo tengo la misma información desde otra fuente, el Puente a la Libertad Espiritual.
Es la enseñanza que se ha descargado durante más de 70 años, es la enseñanza de los maestros ascendidos, ¿no? Descargada a través de un mensajero anónimo, que han sido como 3 más o menos, o 4 en lo que va del puente a la libertad espiritual. Y sí, que hacemos ese viaje astral todas las noches. De hecho, los maestros nos han dado un precioso decreto para, para ir a visitar los ashrams o esos retiros de los maestros donde recibimos enseñanzas y donde somos preparados cada noche. Y mucho depende el estado de nuestro estado de conciencia al momento de dormir, para que vayamos o a estos retiros para seguir aprendiendo y siendo instruidos, o hacer ese viaje al plano astral bajo, que creo que es ese lugar donde llegan las almas, en esta primera parte de la película de Chico Xavier, de nuestro hogar número 1, ¿no? Hacemos ese viaje al astral bajo. Entonces ahí es donde tenemos esas pesadillas y esos recuerdos tan fuertes, cuando despertamos. Esa es solamente lo que quería comentar Matiz. acerca de la información que es coincidente, ¿verdad? Sí, mira, añadiría una pincelada más. Cuando el alma deja el cuerpo, va a la zona de la frecuencia en la que está. O sea que normalmente no es que vaya a ese primer estadio que eran los umbrales, pero sí decirte que en la práctica de costumbres cotidianas, en la vida física, las personas viven en bajo astral, porque constantemente están en prejuicios, están en desasosiego, en desacuerdos, en discusiones y en infinidad de sensaciones emocionales y mentales que se dañan a sí mismos y dañan a otros. Por lo tanto, no quiero afirmar que siempre vayan a ese primer estado que nos mencionan en nuestro hogar, pero por la costumbre que adquieren en la vida cotidiana, en muchas ocasiones es ese primer estado el que visitan. Aunque existen algunas almas de otra frecuencia de conciencia que van a otros estados directamente. Efectivamente, por la noche sucede esto. Terminando y agradeciendo esa aportación que has hecho, que es importante, y terminando esto que me dijo Antonio, mirar en el proyecto que llevo en el tema de hablar de los ángeles o de la formación con los ángeles y todo esto, no es ni más ni menos que volver a hacer, hablar y hacer conscientes a las personas de la importancia de su formación y comprensión espiritual, que no todas las personas están en las mismas vertientes y a veces necesitan una orientación hacia lo que sienten porque pertenecen a distintas culturas del planeta y tienen, o han recibido enseñanza o capacidad de distintas religiones y formaciones. Y ahí puede haber dogma y miedos. Todo eso, el dogma, los miedos, la incomprensión, tienen que, digamos, dejarlo atrás para poder integrar bien esa faceta espiritual que tienen. Porque esa faceta espiritual que está vinculada a energías superiores, como podrían ser los ángeles o los mensajeros, como dicen en esta peli de Nuestro Hogar 2, depende de el comportamiento o formación mental y emocional de la persona. Es muy importante, importantísimo, para ir hacia una frecuencia o la otra, el sentir y el pensar. Sé que también es importante cultivar una orientación energética adecuada. O sea, requiere de formación. Y aunque nuestra compañera Patricia nos ha comentado esto, quiero decir a las personas que no se obsesionen con querer ir a una frecuencia o que no recuerden qué sucede cuando duermen, porque a veces permitirán que nuestra mente recuerde y otras veces la formación era exclusiva para nuestra alma y nuestra mente no recuerda.
Entonces, que nuestra mente no se obsesione con querer acceder a zonas en que a lo mejor lo que vas a recibir es más para tu alma que para la comprensión de tu mente terrenal. Lo digo porque lo tengáis en cuenta, ¿vale? Si sucede de forma natural es precioso, porque en ese caso tú vas a empezar a disfrutar también de una conciencia en tu mente terrenal de todas esas enseñanzas que directamente accedes, ¿vale? Lo digo porque algunas personas se pueden llegar a obsesionar con alcanzar eso desde su mente física y tienen que relajarse un poquito, ya que todo sucede conforme nuestra mente más física puede ir aceptando, ¿vale? No sé si querías decir, creo, Antonio, que te hago de moderador porque veo a Patricia que levanta la mano, habla, ábrete el micro y Yo no habla, la veo, añade. Es porque muy no, Yo corto, sí la veo. claro. no la estoy Solo viendo, ¿eh? quería acotar que Espera, espera. de la enseñanza de los maestros ascendidos Sí, y justamente esta explicación del viaje que hacemos, el viaje astral que hacemos cada noche en el sueño, va dirigida a los estudiantes de la luz, a los estudiantes del puente a la libertad espiritual que se supone que están haciendo una práctica día a día. exacto, Entonces, están en un estado de conciencia muy diferente al de el resto, digamos, exacto, de la masa exacto. a la que te has referido, Exacto. ¿verdad? Y eso nada más quería acotar, que como dices, va a depender mucho del estado de conciencia al momento de recostarse. Exacto. Mente y corazón. Todo lo que son pensamientos, sentimientos, memorias, ¿no? Al momento de conciliar el sueño. Pero que mucho ayuda bueno, a hacer ese trabajo de purificación y protección diaria antes de dormir, sumado al decreto de solicitud a los maestros ascendidos para que nos lleven al lugar donde nuestra alma necesita en este momento nutrirse de cualquiera que sea la cualidad que estemos trabajando o necesitando, ¿verdad? Así es. Era eso Siempre, solamente. siempre siendo conscientes de que a lo mejor todavía esas cualidades no se están expresando por todos, por todos los seres humanos, por todos los hermanos y distintos pueblos y formas de ser que hay en la tierra. ¿Vale? Yo expresaba esa parte de que para los que no están ya en todo ese aprendizaje, esa integración, que por favor tengan en cuenta que no se nos vayan a poner nerviosos porque no lo consiguen. Tranquilos. Esto se puede ir integrando, se puede ir aprendiendo. Entonces, lo que le decía a Antonio respondiendo a eso es que en las formaciones que vamos a hacer, lo que pretendemos es que la persona integre ese sentir espiritual que tiene de forma natural, eliminando y dejando atrás esos miedos y todos los dogmas que pueda tener, para que la persona lo integre desde un punto de una frecuencia de amor adecuada, ¿vale? Y siempre a todas las personas, esto va para todos, tenemos que intentar no juzgar o compararnos o determinar que la forma en la que le esté llevando otra persona pueda ser incorrecta. O sea, si hay muchas vertientes espirituales, no existe solo un maestro espiritual, existen cientos de ellos. Muchos de ellos pertenecieron a distintas culturas y aunque ya todos convergen y van hacia esa misma enseñanza de traer el amor a la tierra y dejar atrás el sufrimiento que llegamos a expresar cuando estamos en la tierra y en los cuerpos físicos, tenemos que entender que hay muchos matices debido a la cantidad de pueblos y de civilizaciones, culturas que se han expresado aquí en la Tierra. Entonces, el último matiz es, tenemos que dejar atrás el conflicto de quién tiene razón y centrarnos en lo que tenemos en común. Leí en un sitio, y lo he escuchado muchas veces, es el amor.
si existe una religión, deberíamos de llamarla amor. Ese amor verdadero. Y esto no desprestigia los nombres que ya han existido, porque todo lo que ha existido nos lleva a esto. ¿Vale? Si existe un pueblo, se llama humanidad. Y si existe un lugar al que vamos a ir, se llama el plano de la luz, el plano espiritual. Lo llamamos así aquí, allí no sé si tendrá otro nombre. Pero esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Y lo tenemos que integrar, aceptar, estudiar, comprender, para prepararnos para poder estar allí también. Ya que con muchas de las cosas que practicamos o vivimos aquí no podemos ir a ese lugar todavía. Así que la preparación es para que luego podamos estar allí. Y nos gustará tanto como cuando hemos estado aquí, y incluso cuando estamos allí seguimos ayudando a todo lo que hay aquí. O sea que eso es lo que quería hablar. Muy bien. Pues chicos, chicas, yo gracias a las personas que están. Patricia, si estás por ahí, si me estás oyendo, me encantaría que pudiéramos, un par de veces has hablado de los maestros ascendidos y no creo recordar que haya hecho nunca un programa en esa línea. Me encantaría que lo hiciéramos. A ver, Patricia. El micro. Micro. Dale el micro, Patricia, que si no, no te oye Antonio. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí, si Estaba con lo el tenía puesto. micrófono sin, sí, ahora sí tengo el micrófono Ah, abierto. bueno, Decía que con mucho gusto podríamos en algún momento sí, ver algo acerca de los maestros sí, correcto, sí, ascendidos me y de la parece. maravillosa enseñanza que se ha Ok. descargado a través del puente a la libertad espiritual. Bueno, pues pídele a Lorenzo mi número de teléfono y nos ponemos en contacto, por favor. Pues, queridos amigos, gracias y hasta mañana, que, a ver, que no sé de qué hablaremos mañana, pero seguro que será un tema interesante. Bloqueos emocionales de nuestros ancestros. Bueno, accede a la información tu albo a través de los guías espirituales. Os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar porque son dos grandes comunicadores. Chicos, chicas, hasta mañana. Un abrazo grandísimo, muy, muy grande, muy grande, muy grande. Y gracias a todos por estar y por vuestra amabilidad, ¿no? Y gracias, Encarna, a ti también. Bueno, pues un abrazo para todos y hasta mañana. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Vale. Adiós, adiós. Gracias.